Bienvenidas y bienvenidos a la octava sesión del curso. En esta oportunidad nos dedicaremos a profundizar en los derechos vulnerados en el delito de la trata de personas, así como en los que se deben garantizar en la atención. Revisaremos también los alcances estadísticos de la casuística disponible. Desde un enfoque de derechos humanos, la trata de personas implica una afectación grave a los derechos de las víctimas, tanto directa como indirectamente. Directamente, podríamos considerar que se afecta el derecho a vivir en condiciones dignas, así como el derecho a la libertad, a la integridad y a la salud. En tanto retienen y disponen de sus documentos, se afecta también el derecho a la identidad. Según el tipo de finalidad del delito, pueden incluirse los derechos sexuales y reproductivos o el derecho al trabajo digno. En todos los casos, al restringirse la libertad de la persona o amenazarla y amedrentarla antes de su liberación, se vulnera también el derecho de acceder a la justicia. Además, existe una afectación indirecta, puesto que la vulnerabilidad que expone a las personas a la captación se relaciona con la restricción del goce y el ejercicio de sus derechos fundamentales, como el acceso a la salud, a la vivienda, la educación y el empleo. Así, la situación de pobreza, la exclusión social y laboral, la violencia basada en género o la falta de un documento coherente con la identidad de la persona son factores que favorecen el delito, ubicándose a la base de la victimización. Estos factores pueden prolongarse en el proceso de atención y justicia, impidiendo que la reintegración se desarrolle de manera exitosa. La alta comisionada de las Naciones Unidas, Mary Robinson, explica la afectación indirecta de los derechos humanos y su vínculo con la trata de personas de la siguiente manera. En el caso de la trata con destino al mercado mundial del sexo, estamos hablando de hombres de países relativamente prósperos que pagan los servicios sexuales de mujeres y niñas, y a veces de hombres y niños procedentes de países menos ricos. Esto no es tan solo una cuestión de derechos laborales o de desarrollo desigual. Es una cuestión básica de derechos humanos, porque tiene que ver con una forma de discriminación muy extendida y muy destructiva. Poner la perspectiva en los derechos humanos y la discriminación desde el origen nos permite preguntarnos sobre los perfiles que encontramos en la casuística, la sumatoria de condiciones de vulnerabilidad y la necesidad de políticas públicas implementadas adecuadamente para salvar las amplias brechas entre las personas. En la Ley 27.337, que aprueba el Código para Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde el año 2000, se indican los derechos específicos de esta población, que como podemos ver, son vulnerados por el delito de la trata de personas. Derecho a la vida e integridad personal, a vivir en un ambiente sano y o en familia, a la libertad, a la identidad, a asociarse, a la educación, la cultura, el deporte y la recreación, a la atención integral de salud, al trabajo regulado y digno en caso de adolescentes a partir de los 14 años. Es importante señalar que la afectación a esta población supone un agravante para el delito, con penas no menores a 25 años de cárcel. Sobre la casuística recogida por la estadística de los organismos públicos, es importante señalar que no contempla a la población LGBTI, por lo que presentamos data que nos puede ayudar a dimensionar el alcance del problema. Entre enero del 2009 y diciembre del 2014, el Ministerio Público identificó 2.241 denuncias que refieren a 3.911 víctimas. En el mismo periodo de tiempo, el Plan Nacional contra la Trata de Personas desagrega la estadística para indicar que del total de los casos registrados, el 50.1% fueron menores de edad entre 13 y 17 años. Asimismo, la Policía Nacional ofrece la data del 2011 al 2016, presentando 1.748 denuncias que afectaron a 7.075 víctimas. Como sabemos, el confinamiento producido por la pandemia paralizó múltiples servicios y afectó el registro de información. Sin embargo, contamos con algunas cifras actualizadas al 2021. En el primer trimestre de ese año, se registraron 277 denuncias ante las autoridades, de las cuales 148 tuvo fines de explotación sexual, 222 de las víctimas fueron mujeres y 52 de las víctimas eran menores de edad. En el Perú,
La pandemia ha generado y profundizado algunas problemáticas que pueden favorecer la trata de personas. Por un lado, la pérdida de empleo, el elevado costo de los tratamientos médicos o el fallecimiento de padres o madres de familia ha generado la agudización de la pobreza. Esto, a su vez, ha obligado a muchas personas a desplazarse fuera de sus ciudades de origen, volver a ellas o migrar fuera del país buscando oportunidades. Si recordamos las clases anteriores, uno de los factores de riesgo para este delito es precisamente la migración en condición de pobreza, pues abre posibilidades para el fraude y el engaño. Asimismo, especialmente durante el confinamiento del año 2020 y 2021, se limitó el acceso a servicios públicos, mermando posibilidades de denuncia y atención para las personas afectadas por la trata de personas. Existen múltiples limitaciones para la casuística presentada, empezando por la falta de un registro específico que considere características de género para generar perfiles más precisos en la población afectada por el delito. Esto, que podría pasar por un error de registro, contribuye a la invisibilización de la problemática y se presenta como una dificultad para dar una respuesta adecuada. El ejemplo de Colombia resulta muy ilustrativo, pues frente a la misma ausencia de registro, un vocero de la Policía Nacional interpretó que la trata no afecta a las personas LGBTI, postura que también adoptó la Fiscalía General de la Nación. ¿Será realmente así? ¿Qué piensan ustedes? Por otro lado, se calcula que existe un subregistro de casos por las barreras en el acceso a la justicia que enfrenta esta población, y las falencias en la intervención fiscal y policial durante los operativos. Se sabe que las redes de tratantes operan con métodos destinados a aterrorizar a sus víctimas para que no colaboren con la policía, además de variar constantemente sus procedimientos para evitar la captura. Considerando la situación específica de las personas LGBTI, así como la captación virtual a través de redes sociales e Internet, se cree que es posible que el problema tenga mayores repercusiones. Asimismo, en el sexto informe alternativo, publicado por la ONG especializada Capital Humano y Social Alternativo, se explica que un problema clave es que los ejes de intervención del actual Plan Nacional contra la Trata carecen de un enfoque de género, pues se evidencia que los servicios de atención y persecución desconocen cómo atender casos particulares de niñas, niños y adolescentes LGBTI. Esta invisibilización puede derivar en situaciones de revictimización en base a discriminación por orientación sexual e identidad de género, lo que compromete seriamente el proceso de reintegración de esta población. A pesar de la limitada evidencia estadística, las niñas, niños y adolescentes LGBTI están protegidos bajo el interés superior del niño, que implica una atención al bienestar integral, la aplicación de una entrevista única y la celeridad del proceso de atención, investigación y sanción. Recordemos los derechos a garantizar en la atención. En primer lugar, se debe ofrecer servicios de reintegración adecuados a sus necesidades. Esto implica reconocer la etapa de desarrollo en la que se encuentran y buscar servicios especializados de asistencia psicológica y médica, así como jurídica. Así también, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les facilite un retorno seguro a su familia de origen, en caso ésta no esté vinculada a la red de trata, y, una vez ahí, a que se les brinde servicios educativos o capacitación para obtener un empleo. A lo largo de todo el proceso, se debe garantizar también la protección y el cuidado de la integridad, que supone la protección de la identidad y el respeto a la intimidad, y el alojamiento adecuado. Además, en las evaluaciones médico-legales, ellas y ellos pueden oponerse o solicitar personal especializado con quien tengan confianza. Finalmente, tienen derecho a ser informados sobre las medidas de protección adoptadas en su lenguaje materno y según su edad, así como a participar sobre las diversas etapas del proceso y que su opinión sea tomada en cuenta. Muchas gracias por llegar hasta aquí. En la próxima sesión, profundizaremos en las buenas prácticas a partir del concepto de revictimización, cómo prevenirla y evitarla. ¡Hasta pronto! Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.